es sin ninguna duda el factor de cohesión psicosocial más importante que tiene el Paraguay. Por eso también suelo ser bastante drástico cuando digo que es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y al guaraní sin el Paraguay. Hay una especie de vínculo común. Así es que con eso, Ricardo, te digo que más allá de que hoy sea de interés de mucha otra gente en el entorno y en el mundo, porque no perdamos de vista, hoy el guaraní se pasea por las más grandes universidades del mundo. Está en la Universidad de París, está nada más y nada menos que en Alemania se levanta el primer sitio que tuvo el guaraní en internet. Ni siquiera fue paraguayo ni de un paraguayo. El doctor Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz, en 1995 aloca el guaraní en internet. ¿Y eso qué significa? Y la pasión que tenían ellos por el guaraní, estudiando guaraní en Alemania. Y acá en el entorno, en la USP, en la Universidad de San Pablo, en la UBA, en Buenos Aires, acá no muy lejos de la Universidad Nacional de Jujuy, hace 2 años, justamente en agosto de 2 años atrás empezaba el curso de guaraní. En nuestro entorno, la Universidad Nacional de Misiones, la de Corrientes, Formosa, del lado brasileño, además de la Universidad de San Pablo, acá no muy lejos de nosotros, la UNILA, la Universidad de Integración Latinoamericana, o la Universidad de Dos Grados, en Mato Grosso, tiene cátedra de guaraní. Entonces, estamos hablando de un guaraní renovado, Yinsa, Moño,